Listo, chicos, vamos a socializar los videos. Listo, chicos, vamos a socializar los videos. Listo, chicos, vamos a socializar los videos. Bueno, a ver, vamos a preguntar. ¿Ya me escucha mejor? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿qué me pueden hablar sobre los videos? A ver, Huerta Sosa, sobre los videos. Profe, pues que explicaban muy bien cómo realizar los procesos y pues dejar muy en claro cómo se hace. Pero en esencia, ¿qué te están trabajando? Las funciones y, o sea, lo que estábamos viendo ahorita que es como hallar X, el pues valor de X. Bueno, a ver, Castillo Moncada, a partir de los videos, ¿qué es una función? Castillo Moncada, bueno. Díaz Hernández, ¿qué es una función? A partir del primer video. Ya le Relación digo. entre conjuntos. Ah, ¿Listo? pues yo no alcancé a ver el segundo porque estaba viendo el primero así bien para tener bien clarito. La función, según el video, dice que es una Bueno, relación entre conjuntos de valor y pues un ejemplo sería como la relación de la demanda y el costo de un producto. muy bien. ¿Y qué más? Sí. ¿Qué más del video, del primer video? ¿Qué más qué información más te dio en el primer video? Eh, que en los valores de negativos de X, pues no se pueden calcular la raíz, que pues dependiendo de la función o los valores que se encuentren, eh, y ya, pues el resto era más como procesos y ejemplos. Ah, ok. Listo. ¿Alguien más desea participar? Ortegón, Profe, Bueno, sí, dime, dime. participa. Bueno, profe, es que yo tenía una pregunta. No sé si fue que no entendí muy bien, pero Dime. en el primer ejemplo, bueno, bien porque multiplicábamos, elevábamos al cuadrado y le restábamos -1. Pero en el segundo ejemplo, para hallar f de x, hicieron una raíz. O sea, tomaron el -4 Ujú. más 2 y le agregaron una raíz. Entonces ahí sí quedé perdida. ¿Eso por qué pasó, profe? Porque es que recuerda que estamos trabajando con los números reales. Cuando trabajamos con los números reales, no se admiten raíces negativas. Entonces, como no se admiten raíces negativas, por ejemplo, raíz de -4, raíz de -3, esos conjuntos de valores no se tienen en cuenta. ¿Listo? Pero vamos más adelante, la vamos a trabajar. Esa es una función que se llama función raíz y la vamos a ver un poquitico con más detalle. ¿Listo? Ahorita lo que me interesa es que hayan comprendido el concepto de función, que es la clave de este periodo. ¿Listo? Ortegón, ¿qué aporte más quieres hacer? Profe, yo estaba mirando el video, bueno, el primero, y aparecía uno donde él nos explicaba que una de las funciones que estaba dando no era, o sea, no era función.
Entonces hay que, como medio perdido. El medio análisis que yo pude hacer fue que como habían puntos que se repetían tan constantemente, pues no se podía dar esa función porque pues iba a quedar como una cosa toda extraña. Ujú. Bueno, sí, buen aporte. Ya ahorita vamos a ver en qué casos, algunos casos donde no es una función. ¿Listo? Bien, ¿qué más? Ahí les plantearon que una función se puede representar empleando una tabla, como se dieron cuenta, mediante una expresión algebraica y además descriptivamente mediante el uso de una gráfica, ¿no? Y les dieron algunos tipos de funciones. ¿Qué tipo de funciones vieron ahí en los videos? ¿O qué funciones vieron así? Son funciones reales, hija, pero tipos. Por ejemplo, la raíz de x más 2 es un tipo de función. ¿Qué más? La de f de x igual a 2x elevado al cuadrado menos 1. Menos 1, ¿cierto? Profe, 2x elevado al cuadrado menos. Dime. la función que era -1 si x menor que cero, la 0 si x igual a cero y 1 si x mayor que cero. Ujú. Muy bien. Esa es una función que se llama signo. Entonces, si se dan cuenta, eh, les trabaja el concepto de función. Primero, el profesor que les habla ahí es uno de los matemáticos más reconocidos en España. Yo precisamente me tomé ese cursito, me tomé ese curso con él virtual hace tiempo. Un curso muy bueno, me gustó mucho y gratis. El curso era gratis con la Universidad de Barcelona. Tuve el placer de conocerlo. Él vino una vez a la universidad a dar una conferencia y el tipo es bárbaro, así. En su trabajo es asombroso y aparte es un buen profesor. Entonces, él les trabaja primero el concepto de función, ¿cierto? Luego le comienza a dar ejemplos de funciones mediante el uso de tablas, donde, por ejemplo, lo que comentaba Garay, en un caso se obtienen valores negativos empleando la función raíz y que esos valores negativos no se deben tener presentes porque no son números reales. Y aparte de eso les da un concepto clave, es que la función relaciona variables y les da un ejemplo que creo que es que todos conocemos, por ejemplo el de velocidad, relacionar dos unidades de medida, distancia y tiempo, eso es una función. ¿Listo? El de distancia y tiempo. Entonces vamos a seguir trabajando. Todos bien, y además les va ahí poco a poco, les abre el camino de algunos tipos de funciones que obviamente nosotros no vamos a alcanzar a verlas todas por cuestión de tiempo, pero la idea es poder trabajar las principales. Listo, ya los que lleguen a ingeniería o los que van a estudiar ciencias económicas, pues ya ese tema de funciones lo van a ver con más profundidad. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, ¿todos ven las diapositivas? ¿Será que voy a llegar así cuando sea viejito? No, no creo. ¿Será que sí? Bueno. Funciones, ¿no? Ojo acá. En casi todos los fenómenos físicos observamos que una cantidad depende de otra, ¿cierto? Por ejemplo, velocidad, ¿de qué depende?
de la distancia sobre el tiempo. O cuando hallamos la aceleración de un movimiento, ¿de qué depende? De la velocidad sobre el tiempo. Cuando hallamos la energía cinética en un movimiento, ¿de qué depende? De la masa con respecto al volumen, ¿cierto? Por ejemplo, la estatura de una persona depende de su salud. La temperatura depende de la fecha. Y la fecha es una variable de tiempo. Entonces, podemos decir que la temperatura depende del tiempo, ¿no? El costo de enviar un paquete por correo depende de su peso. Usamos el término función para describir esta dependencia de una cantidad con respecto a otra. Ojo acá. Usamos el término de función para describir esta dependencia de una cantidad con respecto a otra. Esto lo decimos en lo siguiente. La estatura, ojo acá, es función de la edad, ¿cierto? De acuerdo a la edad, se va determinando la estatura de una persona. La temperatura es función de la fecha o es función con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo que transcurre, como observamos aquí en la gráfica, eso es una representación de una función mediante una gráfica. Podemos analizar la temperatura, por ejemplo, de una ciudad o de una parte. Y el costo de enviar un paquete del correo es en función de qué? Del peso del mismo. Por ejemplo, otra forma de representar una función es mediante el uso de una tabla. ¿Y qué observa acá usted en esa tablita? Le establece unos valores en onzas y por cada peso, de acuerdo a un intervalo, hay un precio para enviar ese correo. Es decir, muchachos, que el concepto de función está muy presente en prácticamente en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. Lo podemos ver en situaciones familiares, en situaciones ocupacionales, en situaciones sociales, o sea, en la economía, en la política, en situaciones científicas. Es decir, que la función me permite comprender muchos fenómenos de otras áreas. Perfecto. Ojo, la función es la dependencia de una cantidad con respecto a otra. Me permite describir una dependencia de una cantidad con respecto a otra. Por ejemplo, cuando ustedes observan los noticieros y todo el tiempo están presentando en la parte de sección económica el precio del barril del petróleo, el precio del kilo de café, el cambio, la tasa de cambio del dólar. Si observan bien, esos factores de qué depende, del tiempo. Depende del tiempo y obviamente otras variables macroeconómicas. ¿Listo? Si nosotros deseamos estudiar la cantidad de población de, por ejemplo, de un conjunto de bacterias, lo mismo lo podemos hacer mediante una función. Es decir, que una función me permite modelar muchos fenómenos. Y a través de esa modelación yo puedo comprender, describir, extraer información de un fenómeno. Estoy grabando la clase, ¿listo? Entonces, para que yo se las comparto para que la vuelva a ver, ¿vale? Bien, entonces, ojo aquí con el concepto de función. Está prácticamente muy relacionado con todos los fenómenos que nos rodean, ¿listo? Bien. Miremos un ejemplo. Quiero que veamos este ejemplo de los gases. Ustedes ya trabajaron las leyes de los gases, ¿cierto? La ley de Boyle, de Charles, Gay-Lussac, la ley combinada de los gases. ¿Sí? ¿Se han trabajado las leyes? Sí, profe. Bueno,
Por ejemplo, a ver, recordemos un poco de química. La ley de Boyle, ¿qué me establece? Ahí, no me vaya a quedar ser mala profesora de química. A ver, ahí rápidamente, busquen ahí en el buscador. Yo. Dale. Que dependiendo Dale. la presión, el volumen de un gas aumenta o disminuye y viceversa. Ojo, con la ley de los gases trabajamos tres variables, ¿no? Volumen, temperatura y presión. En la ley de Boyle, ¿qué variable es constante? La temperatura. La temperatura. ¿Listo? Bueno. Yo comienzo acá a inyectar partículas de un gas. Y comienzo. Estoy inyectando en un recipiente partículas de gas. ¿Se observa la gráfica? Sí, señor. Voy a mantener la temperatura constante. ¿Qué podemos observar a medida que voy inyectando partículas de gas? ¿Aumenta? ¿Qué aumenta? La presión está aumentando. ¿Qué está aumentando? La presión. La presión, ¿cierto? Estoy aumentando la presión. ¿Y qué pasa si yo comienzo a, por ejemplo, aumentar el espacio de recipiente? Disminuye la presión. Disminuye la presión. ¿Y qué variable está aumentando? El volumen. El volumen, ¿cierto? A medida que aumento el volumen, disminuye la presión dentro del recipiente. Pero ¿qué pasa si disminuyo el volumen? Aumenta la presión. Pues aumenta la Aumenta. presión. Aumenta la presión y ¿qué va a pasar en el recipiente? Se rompió. Se rompió, ¿no? Lo observamos, por ejemplo, en una olla express. Entonces, si observa esa relación, es una relación inversa entre la presión y el volumen. O sea que ¿Listo? la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Muy bien. Y ese concepto es una función que a medida que aumenta la presión, disminuye el volumen. O a medida que aumenta el volumen, disminuye la presión. Esa es la primera ley de los gases, la ley de Boyle. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué me dice la ley de Charles? Busquen en el buscador. Consulten en el buscador. Comienzo a inyectar partículas. De gas. ¿Qué me dice la ley de Charles? Una cierta cantidad de gases tiene una presión constante. Entonces la variable constante es presión, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, en la ley de Charles relacionamos que
temperatura con respecto al volumen. ¿Qué pasa a medida que aumenta el volumen, la temperatura en un gas? Aumenta el volumen. Aumenta el volumen, ¿cierto? ¿Y qué pasa si disminuyo la temperatura? El volumen del gas disminuye. Disminuye, ¿sí o no? ¿Qué tipo de relación sería esa? Si observa, a medida que aumento el volumen, la temperatura, aumenta el volumen del gas, ¿cierto? Se va expandiendo. Pero si disminuyo la temperatura, disminuye el volumen. ¿Qué relación es esa? ¿Directa o inversa? Directa. Directa. Muy bien. Si observan bien, una variable depende de otra. Entonces, para entender el volumen, depende de qué variable, de la temperatura. Ahí estamos teniendo un concepto de función, cuando una variable es dependiente de otra. ¿Listo? Bien. ¿Y qué me dice la ley de Boyle? La ley de Boyle, sí. Un globo aerostático es un ejemplo, muy bien, Heidi. A medida que aumenta el volumen, va aumentando a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen. ¿Listo? Bueno, la ley de Boyle, la variable que es constante es el volumen. Entonces vamos a relacionar la presión y la temperatura. Bueno, comienzo a inyectar partículas de gas al recipiente. Dejo el volumen quieto. ¿Qué pasa a medida que aumento la temperatura? ¿Aumenta la presión? Y aquí lo estamos observando arribita, que la temperatura está dada en grados Kelvin. ¿Listo? Y la presión en atmósferas. Y si disminuyo el volumen y si disminuyo la temperatura, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión. Disminuye la presión. ¿Listo? ¿Qué relación es esa? ¿Inversa o directa? Inversa. Inversa. ¿Inversa o directa? Aumentar volumen, aumenta la presión. Disminuyo temperatura, Directa. disminuye Directa. la presión. Ah, Directa. Entonces sí, sí. Directa. Muy bien. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de tantos de una función. La estamos viendo en un contexto químico. No solamente es en matemáticas. ¿Listo? Y estamos relacionando tres variables que es volumen, presión y temperatura, dejando una constante. ¿Listo? Vamos a ver otro ejemplo desde la biología. profe, ¿cómo se llamaba la primera que vimos? La ley de los gases.
No, profe, el primer ejercicio que hicimos. Al primero, la ley de Gay-Lussac. Ah, ya, gracias. Gay-Lussac. ¿Listo? ¿Ustedes han escuchado la prueba de carbono 14? No, señor. No, señor. ¿No? ¿Nadie la ha escuchado ninguna vez? No, profe. Bueno, eso es una prueba que se hace para determinar los años de un elemento orgánico. Entonces, por ejemplo, cuando usted ve noticias, se encontró un fósil que data desde casi 14.000 años o 1.300 años. Entonces, la prueba de carbono 14, recuerde que prácticamente todos Sí, los profe, elementos orgánicos, el profesor Luis Cristancho nos había hablado sobre eso. O sea, sobre que el carbono 14 nos muy bien, permite, o sea, nos permite averiguar la edad de cierto objeto. correcto. Entonces, es la presencia, de acuerdo a la cantidad de carbono. Si hay poquita cantidad de carbono, es porque data de muchos años. Pero si hay harta cantidad de carbono, es porque la cantidad de años es muy poquita. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo con el uranio 238. El uranio 238 es empleado en los reactores nucleares. Y vamos a ver un ejemplo de lo que pasó, por ejemplo, en Chernobyl. ¿Se han escuchado sobre Chernobyl? Sí, señor. Sí, Los señor. reactivos y eso. ¿Qué pasó en Chernobyl? El año pasado se cumplieron 30 años El de ese accidente desastre. de ¿Qué los pasó? reactivos. ¿Cierto? Y hoy en día esa zona es inhabitable por la cantidad de elementos radioactivos. Y para volver a ser habitable, deben pasar alrededor de más de 20.000 años hasta que esos elementos reactivos se degraden. ¿Listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que ese es mi reactor nuclear y hubo una explosión. Profe, Se le perdió el audio al profe. profe, Y no se comienza a escucha. liberarse miles y miles de Profe, ¿puedes volver a explicar? Es cantidades que de no se escuchó nada. partículas radioactivas, como pasó en Chernobyl. Profe, se escuchó cortado. ¿Qué significa PB? PB es que Profe, Profe, ya cuando la Profe, partícula se degrada, ya terminó, Profe, ya profe, prácticamente, profe, Se fue la en pantalla. palabras más sencillas, ya deja de existir. Entonces, profe, no se le observen escucha. Se profe, fue la pantalla. gráfica.
Se liberan miles y podemos observar en la gráfica. A ver, esa va a ser una de las habilidades que tenemos que de aquí en adelante. Profe, Profe, no se ve nada. Profe, profe, tampoco lo escuchamos. Profe, no le escuchamos. profe, es que no se ve ni se... Tiene la llamada desconfigurada. O Se sea, se escuchó el escucha que se audio de habla, Martín pero no ¿Ya me sabemos de qué escuchan? está hablando. como 5 minutos después. Profe, ¿Ya me escuchan? Sí, profe, pero pues no escuchamos nada de lo que dice. no se ve nada. Ya, profe. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. No se ve nada. Esperemos un momentico. Ya me conecto nuevamente. ¿Sí me están escuchando? Bueno, profe. Espera, nuevamente me conecto y ya seguimos, ¿vale? Sí, ¿por qué?
¿Me escuchan? Sí, profe. Ya les comparto pantalla. Ya, es que estoy desde la tablet, entonces estoy intentando conectarme por el computador, ¿vale? No, dejar de grabar. Ya, dame 5 minuticos, ya me conecto.
¿Me escuchan? Sí, señor. Vale. Voy a compartirles pantalla, ¿vale? Sí, señor. ¿Ven pantalla? Bueno. Estaba hablando lo de Chernobyl. Supongamos que hay una reacción nuclear. Entonces, a la superficie se liberan miles y miles de partículas al aire, radioactivas, como pasó en Chernobyl. Entonces, observe lo que pasa con las gráficas. Bueno, ¿qué pueden observar en la gráfica? Esa es una de las habilidades que tenemos que aprender, es analizar gráficas y estar información de ellas. ¿Qué podemos observar en la gráfica? ¿Qué podemos observar en la gráfica? ¿Qué más? Que uno disminuye y otro aumenta, bro. ¿Y qué disminuye y qué aumenta? El plomo aumenta. El uranio disminuye. Bueno, ahora observemos que en la gráfica tenemos unos datos. Primero, tenemos unos datos en la parte horizontal, que son la cantidad de años, ¿no? La cantidad de años que tarda el uranio en degradarse, ¿cierto? Y el tiempo que debe pasar para que suceda ese proceso, ¿cierto? Y ahora, en la parte vertical, observe los porcentajes.
el porcentaje primero es 100% puro, o sea, esta parte reactiva, y a medida que pasa el tiempo, esa parte reactiva va disminuyendo hasta que llega a un estado que no es letal para el ser humano. Eso es lo que debe pasar en Chernobyl. Para que en Chernobyl nuevamente sea habitable, deben pasar miles y miles de años hasta que esas partículas radioactivas se degraden a un elemento que ya no sea dañino. Entonces, observe toda la información que podemos extraer de una gráfica. Lo mismo pasa con el carbono 14. Cuando hacemos prueba de carbono 14. Supongamos que queremos analizar, queremos analizar elementos, ¿cierto? Elementos con carbono, ¿no? Entonces, observen la gráfica. Con carbono, ¿no? Observen la gráfica. El carbón disminuye y el nitrógeno aumenta, ¿no? Cierto, porque cuando se degrada el carbono, al degradarse, llega a este elemento que es el nitrógeno, ¿no? Variables. En la parte horizontal, ¿qué me está indicando? Los años. Los años. Es decir, que cuando hacemos la prueba de carbono 14, ¿qué me permite determinar en un objeto? ¿Qué me permite determinar? Profe, yo quiero decir. Dime. Pues según lo que estoy analizando ahí, a menor cantidad de carbono 14 que se encuentre en un cuerpo, pues se va a entender que tiene mayor cantidad de años que si tuviese mayor cantidad de carbono 14. Muy bien, muy bien, muy bien. Ese es el análisis que hay que hacer. Ojo, mire la parte vertical, es la concentración de porcentaje de carbono. Entre más carbono 14 tenga el objeto, pues la cantidad de años es menos. Pero entre menos tenga, es porque data de miles y miles de años. Y ahora, si se degrada a nitrógeno, cuando se pierde el carbono 14 en los objetos, pues no se puede determinar o no se puede datar en qué año es. Muy bien. Ojo que esas son las habilidades que tenemos que aprender a la hora de analizar gráficos. ¿Listo? Bueno. Miremos acá este jueguito. Es un aparato que me permite medir la cantidad de carbono 14. Y lo voy a ubicar en los objetos que están en el suelo. Que está en el suelo. Supongamos que lo ubiqué aquí en el cráneo. ¿Qué podemos observar aquí en la gráfica? Supongamos que lo ubiqué aquí en el cráneo. ¿Qué podemos observar
Acá en la gráfica. Ahí en el cuadrito negro. Ahí en el cuadrito negro. Chicos, observe Uranio, ¿no? acá el porcentaje de qué. ¿Qué porcentaje? Estoy midiendo el carbono 14. Porque estoy midiendo el carbono 14. ¿Que va a tener mayor duración? Observe acá. Cuando analizo esos objetos, observo la cantidad de carbono 14 que tiene. ¿De cuánto es la cantidad? 76,6%. Entonces, si yo me comienzo acá a mover en la gráfica, y ubico ese porcentaje, observe bien, determino los años que tiene el cráneo. 2.229 años tiene ese cráneo. Entre más concentración de carbono tenga, pues tiene menor tiempo. Y entre menor concentración de carbono 14 que tenga el objeto, es porque data de muchos años. ¿Listo? ¿Qué relación es? ¿Inversa o directa? Inversa, ¿no? Inversa. Ahora, si me voy mucho más profundo a la última capa del subsuelo y lo ubico acá en esta roca, ¿qué porcentaje me marcó? Cero, cero. ¿Qué significa eso? O sea que ya no tiene carbono 14, que es muy viejo. ¿Seguro que es eso? Primero que es de larga data. Muy bien, pero ¿qué más? Muy bien, Heidi, que no se puede determinar de cuánto tiempo es. Muy bien. Por ejemplo, acá en esta cabeza de ese dinosaurio, lo ubico. ¿Cuánto me dio? En la prueba de carbono. Profe, o sea que es así como los Dime. arqueólogos hallan cuánto tiempo tiene un hueso. Correcto. Entre el porcentaje de carbono 14 que tenga, permite determinar cuánto tiempo tiene. Entre menor tenga es porque data de muchos años. Pero si tiene mucho carbono 14 es porque el tiempo es corto. Por ejemplo, ubiquémonos acá en este fémur. ¿De cuánto es el carbono 14? ¿83,9? Listo. Y si ubicamos ese dato acá, yo les paso la simulación.
¿De cuánto tiempo es? Más o menos de 1528 años. ¿Ve lo que me permite una función? Poder modelar, poder describir, entender. Por ejemplo, si Profe, y esta lo ubico gráfica es una acá función, ¿cierto? O en sea, este arbolito que se eh, cayó, es una función que más adelante la veremos, que es una función racional, se llama. Entonces, observe el arbolito. Cuando capturo la cantidad de carbono 14, me dice 97.4. Lo ubico y me indica. Si lo ubico en la casita, el carbono 14 es 99,1. Entonces, si lo ubico es porque la casa tiene 86 años. Si lo ubico en este arbolito recién, es 100%. Es porque hasta ahora está comenzando su ciclo de vida. Y si lo ubico en este cráneo de una vaca, un toro, y ubico el tiempo, me dice que tiene 127 años. ¿Listo, niños? profe, o sea que ¿Sí quedó nosotros clara la tenemos mucho, idea de un mucho ejemplo de carbono función? ahorita. Es bastante concentrado. Por lo menos, por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos años tienes? 16 años, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo, bueno, aquí es un poquitico más difícil moverse. Suponga una persona que tenga 45 años. El carbono que tiene presente es de 99,6%. ¿Listo, chicos? Bueno, sí quedó clara la idea de hoy del concepto de función. Lo vimos desde la química y lo vimos desde la biología. ¿Listo? En la otra clase vamos a ver un ejemplo desde la física. ¿Listo? Bueno, yo les paso estas simulaciones y bueno, le cacharrean. Listo. Bueno, cerremos pues. Bien. ¿Están viendo la diapositiva? Rápidamente. ¿Cuáles son las variables que se están estudiando en esa gráfica? La estatura y la edad. Listo. Pero ¿quién depende de quién? Una cantidad es dependiente de la otra. La edad depende de la estatura, ¿no? Sí, la edad. ¿Segura? Al revés. La estatura depende de la edad. Muy bien. La estatura Entre más grande depende sea de uno, la de pronto edad. va a aumentar la estatura. Entre a medida que pasa el tiempo, aumenta, ¿cierto? Ahora, vamos a analizar la gráfica. A ver, ¿quién se atreve a escribirme esta gráfica?
Pues ¿Cómo que así, profe? la O sea, altura máxima fue cuando ¿respuesta? tenía entre los 20 a los 40 años. Llegó a su altura máxima. Ya después empezó a bajar un poquito por la edad. Por la edad, ¿cierto? Ahora, analicemos más en detalle. Prácticamente, hasta los 20, hasta los 18, podemos decir que 15 años, porque observe que cada cuadrito es de 0, 5, 10, 15, 20. ¿Se observa? De 5 unidades. Hasta los 15 años tuvo un crecimiento, ¿cierto? Luego de los 15 a 20 años, creció, pero no en la misma forma como lo hizo durante los primeros 15 años, hasta los 25 años. Y de los 25 años hasta los 60 años, la estatura fue constante, fue siempre la misma. Ya a partir de los 60 Mantuvo la años, estatura. comienza a disminuir la estatura. Ahí es cuando comienza uno a achacarse, listo. Todos vamos a llegar a esa etapa. ¿Listo? Rápidamente, 5 minuticos y me responden esas 5 preguntitas. A partir de la gráfica. Profe, ¿puedo responderlas? ¿Ya las tienes? Pues sí, pues no sé si estén todas bien, pero sí, ya las tengo. Listo. La primera pregunta. Bueno, ¿Cuánto midió al la nacer? primera fue 45. Centímetros, ¿no? Recuerda que Ajá, aquí tenemos centímetros. sí, así es. Centímetros. ¿Listo? Su altura Bien. máxima fue a los 25 años. Hasta los 25 años. Ujú. Muy bien. ¿En qué La periodo, C. en qué periodo se crece más rápido? De los 0 a los 15. De los 0 a los 15 años. Muy bien. En La el cuarta. intervalo esa, pues no sé si esté bien, pero creo que es de 0 a 80. Muy bien. El ¿Sí? intervalo, cuando ustedes les queda intervalos, muy bien. Siempre es en la recta horizontal. Y es de los 0 hasta los 80 años. Muy bien. Y la última, pues yo Y, considero que los puntos se pueden unir porque son unos datos constantes que se obtuvieron cada 5 años. Entonces se puede hacer como esa unión, ese proceso. pero más simple la respuesta puede ser. ¿Por qué se pueden unir? Ahí solamente se registra es la estatura de cada 5 años. Pero ¿por qué podemos unir los punticos? Porque es la misma persona, ¿no? No, es muy simple la respuesta. A ver, ¿quién la tiene? Ujú. Muy bien, Castillo.
Porque todo es un proceso, ¿cierto? Es un ciclo. Es decir, todos los años está creciendo. ¿Se observa? Hasta llega un punto en que es constante y luego a partir de esos años, cada año que transcurre, disminuye la estatura. Por eso podemos unir los puntos. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, gracias, Muy profe. bien. Esas son las habilidades que tenemos que aprender, tanto para explorar el estado, que es analizar gráficos. Y estas son las preguntas que podemos hacer. Por ejemplo, otra pregunta que les puede haber hecho es, bueno, a partir de qué intervalo, ¿cuál es el intervalo de crecimiento de la estatura? ¿Cuál sería ese intervalo cuando comienza a decrecer la estatura? De los 60 a los 80. Correcto, ¿cierto? ¿Y sería abierto o cerrado ese intervalo? El 60 sería cerrado y el 80 podría estar abierto. Correcto. ¿Listo? Sí, 80 Muy sería bien. abierto porque no sabemos si se ha muerto. Correcto. Otra pregunta que puede haber hecho es, ¿en qué intervalo la estatura siempre es la misma? Es De constante los la estatura. 25 a los 50. A los De los 55, 25 perdón. O a sea, los sería 55, ¿segura? sería cerrado los dos, por ambos lados. ¿Listo? Perdón, Bueno, a los si 50, a los, correcto. bueno, sí. Si observa que algo no tan simple, toda la información que comenzamos a extraer. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Otro, ¿listo? ¿Puede usted considerar otras funciones? Vamos a continuación a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, el área de un círculo es una función de su radio, ¿no? Para yo saber el área de un círculo, depende del radio del círculo. Entre menor sea el radio, pues menor el área. Y entre mayor sea el radio del círculo, pues mayor va a ser el área del círculo. ¿Listo? El número de bacterias en un cultivo, ¿de qué depende? ¿En función de qué depende? Del tiempo. El peso de un astronauta, ¿en función de qué depende? De su elevación. Es decir, depende de la gravedad. Depende de la gravedad. ¿Listo? Recuerde que en los cuerpos celestes, no todos los cuerpos celestes tienen la misma gravedad. Si nosotros vamos de aquí a Marte, la gravedad es diferente, por tanto el peso es diferente. Y el precio de una mercancía, ¿en función de qué depende? De la demanda de esa mercancía. En economía, muchachos, ¿qué es demanda? En economía, ¿qué es demanda? El precio mayor, un precio mayor, elevación del valor. Cuando hablamos nosotros de demanda y oferta, ¿qué es eso? Es cuánto se solicita un producto. Por eso, profe, la demanda es la elevación del valor y la oferta es la disminución del valor. Entonces, La demanda es cierto. cuando la gente pide el producto. Ajá. Entonces, entre más demanda, ¿qué significa eso? Entre más cantidad haya de un producto, pues el precio es menor, ¿sí o no? Entre más demanda, ¿cierto? Más oferta. ¿Por qué? Se adquiere más porque el precio es menor. Pero ¿qué pasa si la demanda es muy pequeña? Es decir, entre menos cantidad disminuye la oferta, porque si un producto es más escaso, es mucho más costoso. Y lo estamos observando, por ejemplo, hoy en día en la pandemia, que hay productos, por ejemplo, como el tapabocas, que antes de la El pandemia, alcohol.
el alcohol antes de la pandemia, un tapabocas por mucho costaba 300 pesos. Ahora un tapabocas del normalito, 800, 1000 pesos, porque la demanda es poca, entonces aumenta. Entonces, mire un concepto Vale, de 1000. función, mire un concepto de función desde la economía. ¿Listo? Entonces, una cantidad depende de la otra, como estamos observando en los ejemplos. La regla que describe la forma en que el área A de un círculo depende de su radio está dada por la formulita. Acá la podemos observar. Aun cuando no exista una regla o una fórmula precisa que describa una función, todavía podemos escribir la función por medio de una gráfica. Observemos acá. Por ejemplo, cuando abrimos la llave del agua caliente de una llave, la temperatura del agua depende de cuánto tiempo haya estado saliendo el agua. Por lo tanto, podemos decir, la temperatura del agua de la llave es en función del tiempo. Y me imagino que ustedes en su casa tienen duchas o alguien tiene que bañarse con agua fría. Bueno, observe la gráfica. A ver, ¿quién observe la gráfica? Estamos analizando el tiempo con respecto a la temperatura del agua, pero esa temperatura está dado en grados Fahrenheit. A ver, ¿quién se atreve a analizar esa gráfica? Cuando abrimos la llave y corre el agua. Pues que a medida que vamos dejando abierta la llave, se va calentando más el agua, y entonces se va a mantener por un tiempo, pues, y ya después va a bajar la temperatura. O pues a mí me pasa eso también. A todos nos pasa eso, ¿no? Que cuando abrimos la ducha debemos buscar un punto que es el punto medio, que es que el agua sea tibia, ¿no? Que es lo que vemos acá cuando es constante. Entonces, la figura muestra una gráfica aproximada de la temperatura T del agua como función del tiempo, ¿no? Que de T que haya transcurrido desde que se abrió la llave. La gráfica muestra que la temperatura inicial del agua es cercana a la temperatura ambiente, ¿cierto? Cuando el agua del tanque, el agua calienta, llega a la llave, la temperatura T aumenta rápidamente. De 60 aumentó casi cercano a 100. En la siguiente fase, la temperatura es constante del agua y cuando se termina de descargar, comienza a disminuir la temperatura hasta que el agua es fría. ¿Listo? Esos son los detalles que quiero que aprendamos. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta? Las funciones son como la ley de acción y reacción. Podemos analizarla, ¿sí? Porque por medio de una expresión o por medio de una gráfica, no necesariamente una función es una fórmula, sino, como lo decían acá, por medio de una gráfica, podemos entender esa ley. Y recuerde que es una ley en física. Ya es algo, ya es un hecho que la comunidad académica acepta y es porque se acepta. Porque es lo que estudia ese fenómeno, ¿cierto? Es lo que permite entender ese fenómeno. Y, por ejemplo, en ese caso, yo puedo analizar la ley, qué pasa cuando un objeto, cuando hacemos una acción y cuál es la reacción. Eso también se puede analizar desde una función. ¿Listo? Bueno, entonces, si observamos acá, deducimos dos conceptos. Variable dependiente y variable independiente. Por ejemplo, en la gráfica acá, ¿quién sería la variable independiente? El tiempo. El tiempo, ¿cierto?
Y gráficamente, la variable independiente siempre se ubica en el eje horizontal. Y la variable dependiente, ¿por qué dependiente? Porque para analizar la temperatura dependemos del tiempo que transcurre. Entonces, la variable dependiente aquí sería ¿quién? La temperatura. En el anterior ejercicio, ¿quién es la variable dependiente y quién es la independiente? La edad también sería independiente, aunque ahí también dependerían las dos Ojo porque cuando trabajamos de en la una otra. gráfica, ¿Sí me hago entender? solamente se identifica dos variables, variable independiente y variable dependiente. O sea, En sí, este caso, la edad es la independiente y la la estatura es la independiente. dependiente. ¿Por qué la estatura es la dependiente? Para entender, sí, muy bien, para entender, para analizar la estatura, pues depende del tiempo que transcurre. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. ¿Tienen alguna? Muy bien, Liliana. ¿Tienen alguna pregunta? Listo. ¿Qué me gustaría ahora? Cada uno, por favor, cada uno diferente, ojalá diferente, van a darme un ejemplo de una función, de dos cantidades que se relacionen. Por ejemplo, yo aquí ya les di varias. El área de un círculo, el número de bacterias de un cultivo, el peso del astronauta en un cuerpo celeste, el precio de una mercancía, la temperatura del agua en una llave con respecto al tiempo, ¿sí o no? Por ejemplo, les di el de la prueba de carbono con respecto al tiempo. En la vida cotidiana, de la independiente es aquella variable que siempre va a ser la misma, como por ejemplo el tiempo. Y la dependiente es aquella que surge el cambio a partir de la independiente. ¿Listo? Gráficamente, ¿cómo se ubica? La independiente es en la parte horizontal y la dependiente en la parte vertical. ¿Listo? Ténganlo presente. Variable independiente, variable dependiente. ¿Listo? ¿Me querías decir algo, Barrero? Listo. Una pregunta. Dime. En cuanto a lo de dependiente y todo eso, ¿pueden haber más de dos dependencias? Sí, claro que sí, pero eso lo verá, amigo mío, cuando esté estudiando la ingeniería. Ah, bueno, profe, gracias. Ahorita no. Ahorita simplemente vamos a trabajar eso, ¿listo? Lo vas a ver en un curso que se llama cálculo vectorial, cuando trabajamos con más variables. Entonces, ahí ya, claro, ahí ya cambia ese concepto. El concepto de función eh, ya es mucho más, hay que trabajarlo con más profundidad. Por el momento, vamos a trabajar lo básico. ¿Listo? Entonces, por favor, cada uno mañana, cada uno un ejemplito sencillito de un ejemplo de función, obviamente en la vida real, ¿no? Hay miles, miles y miles de ejemplos. Lo pueden ubicar en situaciones familiares, en situaciones laborales, ocupacionales,
en situaciones sociales como la economía, la política, o en la parte científica. Por ejemplo, cuando vimos ahorita la ley de los gases, lo de la prueba del carbono, el número de bacterias de un cultivo en función del tiempo. ¿Listo? Y la idea es ya mañana poder estudiar ya el concepto de función. ¿Listo? El concepto de dominio, el concepto de rango, y ya comenzar a entender eso. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, ya tienen la primera tarea, que es que cada uno un ejemplito de una función. La segunda tarea, por favor, nuevamente véanse los videos, el video 6 y 7, y de paso, sí, véase el video 8. Video 8. ¿Listo? Y bueno, hasta aquí termina la clase, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?